Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este su programa. Nos conversamos. Nos da mucho gusto que una vez más se encuentren con nosotros y también ojalá se queden con nosotros hasta el final del programa, que esperamos que sea de provecho para cada uno de ustedes. Y en esta noche quiero presentar a los panelistas que hoy me acompañan para hablar de este tema tan interesante que tenemos para ustedes. Presentando primeramente a Ángel, bienvenido al programa. Muy buenas noches, la paz de Dios sea con todos mis hermanos aquí en el panel. Y pues un gusto estar con ustedes, Radio Escuchas, y les vamos a presentar un tema muy interesante y pues con la ayuda de Dios. Así es, Ángel, también nos acompaña Isaías, bienvenido. De este país, César, pues es un privilegio para mí el acompañarlos a siempre platicar de las cosas de Dios, pues es un trabajo y un placer, ¿verdad? El estar participando en estas cosas, puesto que en nuestra vida, aparte de que tenemos un trabajo material en el cual nos sirve para nuestro sustento material, también tenemos una responsabilidad con nuestro Dios y es lo que venimos a hacer en esta noche, a platicar de lo que Dios nos ha regalado, de lo que nos ha permitido entender y a través de las escrituras, como lo dice nuestro programa, a la luz de las mismas, pues entenderemos mucho mejor lo que durante mucho tiempo ha estado en el ocultismo, en el oscurantismo. Hoy en día tenemos la oportunidad de abrir nuestras escrituras, de documentarnos en lo que quedó registrado para nuestro testimonio, puesto que tenemos esa libertad, la libertad de expresar de lo que hemos creído. Y no solamente de hablar por hablar, sino de ir basando lo que estamos hablando dentro de las escrituras, dentro de libros que tienen editor, que tienen editorial, que tienen fechas, que están bien documentados, César. Así que también le damos la bienvenida a nuestro hermano Mike. Hermano, bienvenido. Desde Padre, hermano César, también para mí siempre es un placer, ¿verdad?, participar en esta práctica, ya que es para nuestra edificación y como decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, que mejor es que hablamos algunos 5 palabras de edificación que todos pueden entender, de otras palabras que no pueden entender, ¿verdad? Y qué bueno que en esta noche, ¿verdad?, basado en las Santas Escrituras, tenemos esta oportunidad. Así es, bueno, ya escuchando a los panelistas que hoy nos acompañan en esta noche. Como siempre, en breve quiero mencionar las direcciones y correos electrónicos donde nos pueden contactar y sintonizar. Estamos transmitiendo aquí en vivo en la zona metropolitana de Los Ángeles en Radio Cali 900 AM. En este su programa Nosotros Conversamos. Como también a través de internet nos pueden sintonizar completamente en vivo en www.ldmusa.org. Entran a la página y le dan clic donde dice radio. También nos pueden escuchar en nuestra página oficial también, que es Nosotros Conversamos, www.nosotrosconversamos.com. Ahí estamos también para ustedes en su programa, para llevarles a ustedes toda la información de este tema que estamos hoy platicando, o que vamos a dialogar con todos y cada uno de ustedes. También escríbanos a nuestros correos electrónicos, que son radionosotrosconversamos@hotmail.com, y también en nosotrosconversamos@yahoo.com. No dejen de seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar con el nombre de Nosotros Conversamos, como también a través de nos pueden encontrar en @nconversamos. Estamos ahí para ustedes, para que nos dejen sus comentarios, saludos
preguntas, lo que ustedes gusten de este programa o de los anteriores, a los correos electrónicos que ya mencioné, o a nuestras redes sociales que ya también ya acabo de decir. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema pues muy interesante e informativo para todos, el cual nos va a servir a todos comprender bien lo que hacemos pues todos los días, ya que el servir a nuestro Dios es algo que pues todos los que tenemos ese conocimiento todos los días lo hacemos. Muchos se congregan en sus templos independientemente de la denominación a la que pertenezcan. Todos de alguna forma, de la manera en que han sido enseñados, pues van al templo en sus reuniones o salones o como le quieran llamar al lugar donde se reúnen con un propósito de adorar a Dios, de alabar a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros en ocasiones no entendemos perfectamente este significado y confundiéndolo empezamos a decir que otras personas son idólatras sin serlo, y los que son idólatras no saben que lo son porque ellos creen que no están haciendo un acto de adoración, sino solamente una honra? Otros no hacen algunas cosas porque creen que están adorando. En fin, todo esto nos lleva como propósito a hablar en este día de la diferencia que existe entre la honra y la adoración, para que entendamos perfectamente nosotros qué es cada una de ellas y veamos qué es lo que realmente estamos haciendo. Cuando yo voy al templo, a mi lugar de reunión donde yo me congrego y le pido al santo de mi devoción, me postro ante él, le lloro, le suplico, a mí me han enseñado que eso no es adoración, que es solamente honra. Hay otras personas como los testigos de Jehová, que dicho sea de paso, ellos no saludan a la bandera porque a ellos se les ha enseñado que ese es un acto de adoración. Entonces, otros creen que por ejemplo, en nuestro caso, y yo menciono eso también porque hace algún tiempo nos llamó una persona en la cual pues continuamente nos habla, y la última vez que nos llamaba nos hacía un comentario diciéndonos que nosotros somos idólatras, y en este caso hablando de que adoramos al apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él en su manera de ser, él cree que de alguna forma pues nosotros estamos adorándolo a él por las manifestaciones de amor o de reconocimiento que la iglesia le da. Bueno, ese es el punto de vista de él. Pero en este programa queremos precisamente aclarar todas esas inquietudes, todas esas dudas que muchos tienen acerca también de lo mismo, en que a ver si realmente nosotros, la iglesia, la luz del mundo, adora al apóstol de Jesucristo. Vamos a ver también en este programa si la iglesia católica realmente adora a las imágenes o solamente las honra, como ellos dicen, y muchos han escrito libros como Matuli, uno de los defensores de la iglesia católica, en los cuales ellos dicen, no, es que nosotros no adoramos a las imágenes, solamente las honramos. Y los decimos los testigos de Jehová, que ellos mencionan y dicen, no, nosotros no adoramos, no saludamos a la bandera porque nosotros nos han dicho que es esa adoración. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ver realmente lo que el diccionario también y los libros nos hablan precisamente de eso, de la diferencia y la definición textual de lo que es una cosa y la otra, para que empezamos a razonar, y también los invitamos a que busquen su Biblia, ya que pues este tema también nos ocupa pues hablar de varios textos bíblicos, y ya que en otras ocasiones pues no lo mencionamos mucho porque el tema así no lo amerita, pero pues ya hemos hablado de muchos temas, pero hoy vamos a hablar de la diferencia que existe entre lo que es honra y lo que es adoración. Y tú que nos sintonizas y nos escuchas constantemente y te agradecemos tu sintonía, bueno, pues te invitamos a que pienses, ¿qué haces tú? ¿O adoras a Dios o lo honras? ¿Adoras a la bandera o la honras? ¿Adoras las imágenes o las honras? Entonces quédate con nosotros, te invitamos para que te quedes en este programa donde hablaremos de este tema que estará muy interesante, ¿verdad? Entonces, solamente para comenzar, yo quisiera mencionar, decíamos que cuando se desconoce, ya lo mencioné, el significado de ambas palabras, se niega la honra a quien se tiene que honrar, pero también se adora lo que no se debe de adorar. Entonces, todo eso es por el desconocimiento de las palabras. Entonces, la palabra honra, si lo vemos conforme al diccionario,
pues tiene un significado pues un poco amplio, ¿verdad? En la cual si no lo analizamos bien podría confundirnos. Pero una honra es un reconocimiento, es un respeto. También quiere decir alabar, enaltecer y engrandecer. Pero hay también algo que debemos de aclarar bien en esto, y eso es muy importante, porque aunque la palabra honra en la Biblia aparece en muchas ocasiones y se escribe de la misma manera, y permítame usar este ejemplo, se usan las mismas palabras, las mismas letras, no hay ninguna variación en la forma en que se escribe, pero tiene varias aplicaciones, porque hay diferentes clases de honra. No es la misma honra que se le tiene que dar a Dios que la honra que se le tiene que dar a los padres. Dios manda, él mismo ordena, como le decía antes del tiempo de Moisés, honra a tu padre y a tu madre. Pero sin embargo, ese reconocimiento, ese amor, ese respeto, eso no va a ser igual que el respeto que merece Dios. Aunque sean mis padres, el respeto, el reconocimiento, la honra que yo le dé a Dios tiene que ser pues lo máximo. Entonces estamos viendo que hay diferentes clases de honra. Hay honra precisamente a nuestro Dios, decimos, y en la Biblia la vamos a encontrar de la misma forma, escrita igual, pero esa es honra a Dios. También no hay una honra exclusiva de los hombres de Dios, que es la que le damos nosotros al apóstol de Jesucristo, y que de ninguna manera es adoración, solamente que Leopoldo y muchas personas la confunden, pero esa es una honra que Dios permite y Dios ordena que se le dé a ellos. Hay una honra a los ministros, hay una honra fraternalmente, porque la escritura también dice que nos honremos los unos a los otros. Hay una honra, como yo lo mencionaba, a los padres, hay una honra a las viudas, hay una honra a las autoridades. Y aunque todas son honras, y en la Biblia la vemos que está escrita de la misma forma, con la misma, no se le da una pronunciación diferente, no tiene una acentuación diferente, la ortografía es la misma, pero estamos hablando de que incluso en la honra hay diferentes clases. Pero en la adoración no hay clases de adoración. La Iglesia Católica sí lo divide, ¿verdad? Que honra a María y que honra a los santos o que adoración a Dios y le ponen ellos, no, pues que latría es a Dios y perdulía es a María y que dulía es solamente a los santos, ¿no? En cuestiones de la honra sí hay diferentes clases de honra, ya lo mencionamos. Honra a Dios, honra a los siervos de Dios, honra a los ministros, honra entre la iglesia, como hermanos que somos en la fe, honra a los padres, honra a las viudas, honra a los patrones, honra a las autoridades. Pero en la clase de adoración, la adoración es única. Y al principio, por mucho tiempo, siempre exclusivamente le ha correspondido a nuestro Dios. Y en ese tiempo le corresponde también a su Hijo Jesucristo por mandato de nuestro Dios. Entonces nosotros adoramos a Dios, pero también lo honramos. Pero nosotros no podemos honrar a sus siervos, a sus siervos. Nosotros los honramos, pero no podemos adorarlos. No podemos yo adorar a mis padres, no puedo adorar a las viudas, no puedo adorar a las autoridades. Ellos merecen una honra, pero no una adoración. Entonces todo esto vamos a estar platicando para que se queden con nosotros. Tenemos muchos textos de la Biblia, también tenemos las características de lo que es la adoración, para que ustedes las conozcan, el significado también de lo que es la adoración, para que ustedes también la distingan, ya que viene de dos vocablos, ¿verdad? Que significan pedir a, hablando ya de la adoración, y que significa también invocar a o tributar a. La adoración, decimos, tiene características que la hacen totalmente diferente a la honra, pero eso ya lo veremos un poquito más adelante, ¿verdad? Pero queremos manifestarles, pues esto, ¿verdad? Que no es lo mismo y que analicemos primeramente qué hacemos nosotros o qué estamos haciendo cuando nos reunimos en nuestro templo. ¿Estamos adorando o estamos honrando? Solamente para apoyar acerca de las dos definiciones, el adorar, un significado, dar a Dios el supremo culto y respeto y sumisión a Dios, reverencia, honrar, venerar. Los actos de señal exterior son inclinarse, postrarse o hincarse de rodillas. Estos son todos pues símbolos, señales de adoración, y como decía nuestro hermano César, únicamente le corresponden a nuestro Dios. Y un texto para apoyar esto dice en el libro de San Lucas, el capítulo 4, el verso 8, dice: respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás,
porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Algo que sabemos que también quería pues obtener el mismo Satanás, pero un acto de adoración que solo le corresponde a nuestro Dios. El adorarle. ¿Y cómo le vamos a adorar? Dice en el libro de Mateo, el capítulo 22, el verso 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Así adoramos a nuestro Dios. Y también quiero yo mencionar que realmente, como tú le dices, en ese momento el Señor le dice a Satanás que solamente nuestro Dios era el digno de adoración. Pero también si vemos ya una vez que el Señor muere por nosotros, nuestro Dios dice que le da un nombre que es sobre todo nombre, al cual dice se doblará toda rodilla. Entonces ya el Señor permite como un mandamiento también y como una parte de una recompensa, podemos decirlo así, hacia él, a sus trabajos, porque también dice que lo exaltó hasta lo sumo. Sí, para apoyar eso, dice en Hebreos el capítulo 1, el verso 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, hablando del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, da una orden nuestro Dios y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y bueno, no nomás los ángeles en el cielo y nosotros aquí en la tierra. Entonces estamos viendo claramente que pues la adoración es exclusiva de Dios por esencia y a su Hijo Jesucristo por obediencia, exactamente, por un mandamiento, ¿verdad? Entonces, pero decíamos, ¿por qué hablar de esto? Bueno, porque muchas personas dicen, no, es que yo no adoro a la Virgen de Guadalupe, yo nomás le pido. No, yo no adoro al santo fulano, yo nomás le pido. Yo no adoro al santo, al que sea de tu devoción, yo nomás le tengo respeto, yo nomás lo admiro. Mencionábamos a Matul en su libro, siempre ha defendido esa postura. Los católicos no somos idólatras, solamente respetamos a las imágenes, solamente las veneramos, solamente las honramos. Pero, como ya lo mencionabas tú, dentro de las características externas de adoración es el arrodillarse, es el rogar, es suplicar, es invocarle o hacerle votos. No solamente decimos, el hecho de que tú te arrodilles ya implica adoración, pero no es suficiente. O sea, hay más cosas que complementan esa adoración. Porque el arrodillarte, esa es parte de la adoración, pero es invocarle y rogarle. Es rogarle a nuestro, en este caso a nuestro Dios, ¿verdad? Rogarle, suplicarle, hacerle votos. Las internas es darle ese amor que pues le corresponde exclusivamente a nuestro Dios, ¿verdad? Tenerles fe, confianza, encomendarte a Él, atribuirle poderes. Cuando tú haces todo esto, estás adorando, sea a lo que sea que estés haciendo. Entonces, si yo me postro delante de alguien, le ruego, le suplico, me encomiendo a Él, le atribuyo poderes, deposito mi fe y confianza en Él, le doy un amor que solamente a Dios le corresponde, yo lo estoy adorando. Así sea quien sea. Y si nosotros hiciéramos eso con el apóstol de Jesucristo, tendrían razón de decirnos idólatras. Porque estarían en todo su derecho, porque eso es adoración. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros ni nos postramos, ni le rogamos, ni tenemos ni lo comparamos con Dios en atribuirle poderes, encomendarnos, o sea, nada de eso. Es cierto que la iglesia tiene manifestaciones de reconocimiento, saludos, cuántos hermanos quizás gritan de alegría, pero eso no es forma de adoración. Entonces, eso es para las personas que a veces creen que no, es que ustedes son idólatras. Vean realmente quiénes son los idólatras. ¿Quién entra de rodillas a la Basílica de Guadalupe con manda según ellos? Y que porque así los permiten ellos. Y que la iglesia, en ese caso, por ejemplo, a Norberto Rivera, por ejemplo, que es el encargado de ahí de la Ciudad de México, no les dice nada. No los corrige, ve que las multitudes entran de esa forma y los deja que lo sigan haciendo. Si la gente lo hiciera por ignorancia o porque ella dice, bueno, es que yo lo hago porque es mi fe, bueno, habría alguien que tendría que corregirlos. Mira, eso que estás haciendo no está correcto. Mira, eso que estás, pues eso de que entres tú de rodillas, eso que le ruegas a la imagen, no está correcto. Pero ellos lo permiten. ¿Por qué? Porque les hacen creer que no están haciendo nada mal. Bueno, esa es la postura de la Iglesia Católica, ya que uno les empieza a demostrar que los actos, que la feligresía
hace son actos propiamente de adoración. Y cuando los hacen ante los ídolos, ante las imágenes que acostumbra la Iglesia Católica desde su principio, porque acordémonos que la Iglesia Católica apostólica y romana, en las conquistas que ellos tenían de los pueblos, pues, y no solamente conquistaban a la gente, sino también conquistaban sus creencias, sus culturas, e iban de alguna manera ellos, la palabra que ellos utilizan es evangelizando, pero en realidad no fue evangelización la que hizo la Iglesia Católica, sino fue una conquista. Bueno, hubo de parte de los pueblos, pues una rebelión, porque pues ellos tuvieron sus creencias, sus formas, sus dioses, sus altares, sus divinidades. Entonces la Iglesia Católica lo que empezó a hacer es permitirles que lo siguieran haciendo siempre y cuando se consideraran católicos romanos. Entonces, desde un principio, la Iglesia Católica siempre ha tenido esta forma de tener imágenes en sus templos, de permitirle a la gente que tengan imágenes en sus casas. Y desde tiempos antaños sabemos que las han venido a adorar. Bueno, pero hoy en día, ya que se les está demostrando que lo que ellos hacen está prohibido por Dios en las Sagradas Escrituras, pues aquí tenemos toda una gama de textos en los que podemos apoyarnos, en donde desde un principio Dios le deja bien claro a su pueblo que no se hiciera ninguna imagen de lo que está arriba en los cielos, de lo que está en la tierra, de lo que está en el mar, de lo que está debajo del mar. Y luego les dice específicamente no solamente que no se hiciera ninguna imagen, sino de que no se iban a inclinar y de que no las iban a honrar, no las iban a adorar. Porque hoy en día hay un juego de palabras dentro de la Iglesia Católica. En su cúpula de ellos, a manera de defensa, dicen que no es adoración, sino que es una veneración o una honra a las imágenes. Bueno, pues primeramente, el solo hecho de tener imágenes, se vayan por un camino o se vayan por otro, desde ahí ya están rompiendo el mandamiento de Dios. Cuando ellos dicen, no estamos adorando a las imágenes, bueno, desde ahí ya me están diciendo de que sí tienen imágenes, ¿no? Ya de ahí ellos están aceptando de que aunque dicen que no las adoran, pero dicen que sí las tienen. Y el mandamiento de Dios es de que no se iban a hacer imagen de ninguna cosa, ninguna semejanza, y de ninguna cosa que estuviera, sea divinidad que estuviera en el cielo, o sea alguna cosa que estuviera en la tierra, u otras cosas que estuvieran en el mar. Bueno, pero la defensa que ellos ponen es de que no es adoración, sino que es honra o veneración solamente. Bueno, el hecho de que la demostración externa de la que hablaban aquí mis compañeros, de muchos de los católicos, sea el arrodillarse y el decir de que no la están adorando, bueno, el acto en sí de arrodillarse es única y exclusivamente ante nuestro Dios. Y desde el momento en el que ellos me dicen, es que no la estoy adorando, pero me estoy arrodillando, y ahí entra el término ignorancia. Porque la Iglesia Católica hoy en día se defiende en el que hay muchos católicos ignorantes y que por ignorancia están arrodillándose delante de las imágenes, pero que no es una enseñanza, no es una doctrina que la Iglesia Católica enseñe. Bueno, yo quiero aquí textualmente leer lo que dice en el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica, en el numeral 1186 al 1190, y si lo quieren buscar por página, es la página 536 y la página 537, y esto es una contestación a lo que ellos dicen que no es una enseñanza de la Iglesia Católica el culto o la adoración de las imágenes. Bueno, en el número 1186 dice así textualmente: con el fin de promover la santificación del pueblo de Dios, la Iglesia recomienda a la peculiar y filial veneración de los fieles
la bienaventurada siempre Virgen María, la Madre de Dios, la primera a la que ellos dan permiso al pueblo de que le rindan un culto. Independientemente de que ella sea la Madre de Dios o sea una persona que haya sido elevada al cielo con cuerpo y alma, ese es otro tema que lo podemos abordar y lo hemos abordado muchas veces antes, pero Dios desde un principio dijo que no se hicieran ninguna imagen de ninguna cosa que estuviera arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Y aquí lo primero que ellos mencionan es que le dan al pueblo el permiso de venerar a la Virgen María, la Madre de Dios, a quien Cristo constituyó Madre de todos los hombres. Asimismo, dice, promueve el culto verdadero y auténtico de los demás santos, con cuyo ejemplo se edifican los fieles y con cuya intercesión son protegidos. Entonces aquí estamos mirando que si es una enseñanza que la Iglesia Católica da y promueve dentro de la feligresía católica, la veneración y el culto a María, primeramente como ellos lo mencionan aquí, y después, ¿verdad?, de los demás santos, cuyo ejemplo se edifican los fieles y con cuya intercesión son protegidos. Entonces, desde el momento en el que ellos ya están poniendo aquí en su código de derecho canónico que sí está escrito como una enseñanza, no me pueden decir que no es algo que ellos no permiten y que después hagan la interrogativa. Yo no sé por qué los católicos lo hacen. ¿Lo hacen por ignorancia o lo hacen por exceso de devoción o lo hacen porque no han sido instruidos debidamente? ¿Por quién? Es la pregunta que queremos hacernos. Amatuli dice en su libro que no es adoración, sino que es veneración. Bueno, el hecho de arrodillarte ya es adoración. El hecho de atribuirle poderes, porque si tú te das cuenta, hay un santo para cada devoción, para cada cosa. Y si tú tienes necesidad de cierta cosa, te diriges a un santo en específico. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes que él tiene el poder de suplir la necesidad que tú tienes en ese momento. Y el atribuirle poder a los santos, ese es un indicio de idolatría, es una señal de idolatría, porque el único que tiene poder sobre todas las cosas es Dios y es su Hijo Jesucristo. Son formas externas. Y hay muchas otras formas externas e internas, pero las vamos a ir platicando durante la hora que tenemos aquí. Así es, porque es muy importante que intentamos esto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Amatuli y muchos otros tratando de justificar pues esa adoración que ellos realmente practican, cambian los términos. Dicen, no, nosotros veneramos, solamente tenemos una imagen y nos sirve para acordarnos del santo fulano, o solamente la vemos y nos remitimos, o sea, nos sirve para dirigirnos a la que está en el cielo, dicen ellos. Pero esto no es verdad, porque realmente ellos tienen una fe en esa imagen a la que le están pidiendo. La prueba está en que, por ejemplo, si tú le preguntas a una persona, dependiendo, eso es, ahora sí que el gusto se rompe en géneros, la devoción de cada persona. Muchos traen estampitas del santo de su devoción en la cartera. ¿Y por qué lo traen en la cartera? Porque ellos creen que los va a cuidar. Es su fe de ellos. Ellos se encomiendan a ellos. ¿O cuántas de las personas no agarran el crucifijo y lo besan? O dicen, madre mía, cuídame. O Padre mío, o Santo fulano, cuídame. O te encomiendo esto. Y vemos cómo hay programas de televisión en los cuales, pues, de alguna manera se habla perfectamente de esa clase de devoción. Y no los ocupamos mencionar porque ya ustedes ya los conocen, ¿verdad? Que son promovidos por las cadenas de televisión, tanto en México como aquí en Estados Unidos, donde se le da precisamente, pues, ese realce de que hacen milagros los santos. De hecho, hasta así se llama, ¿verdad? Milagro de los santos. Entonces, le atribuyen a ese, precisamente a la imagen, el poder. Y que santo fulano, y se hincan ante él, le empiezan a rogar, le empiezan a suplicar en sus momentos de necesidad. ¿Y qué pasa después? Dicen, es que ellos no los estamos adorando, solamente los estamos honrando. Pero eso es totalmente algo, pues un cambio de los términos. Sí, y es triste ahorita que mencionaba acerca de los medios de comunicación, cómo ellos son los principales que están promoviendo pues esta ignorancia. Pues tristemente así es, porque muchos de
pues de los feligreses, ya sea católicos, lo hacen sí con esa fe y confianza de querer agradar a Dios, pero tristemente sus enseñadores no les están enseñando lo correcto de cómo adorar a Dios, y los medios de comunicación son los que están promoviendo pues esta ignorancia por medio de sus programas, novelas, lo que sea, una ignorancia de no agradar a Dios, sino al contrario, estar en un desorden completamente. El adorar nuevamente se vuelve a repetir, solamente es a nuestro Dios. Y a su Hijo Jesucristo. Fíjate es. que hay un texto que es muy claro en esto de lo que estamos hablando. Bueno, ya es el medio tiempo, quiero regresar con él, pero aquí nos da la pauta exacta entre lo que es adoración y lo que es honra. Y esto nos va a esclarecer un poquito más nuestros sentidos, puesto que en muchas ocasiones sí tiene razón la Iglesia Católica, es ignorancia del pueblo católico el estar atribuyéndole a las imágenes poderes o el estarse arrodillando ante ellas. Y bueno, pues si el alumno es ignorante, pues ¿cómo es el maestro? Entonces, yo quiero regresar con este texto después del medio tiempo, puesto que es muy interesante. Así es, bueno, regresamos ahorita en un momento, tenemos mucha información, quédese con nosotros. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. 'Continuamos en su programa, nosotros conversamos, estamos platicando un tema muy interesante acerca de lo que es la diferencia entre la honra y la adoración. Y esto es muy importante que lo conozcamos por las personas que nos acaban de sintonizar, porque decimos cuando la persona desconoce los términos, pues adora lo que no debe de adorar, mencionamos. Y también se le niega la honra a quien se tiene que honrar. Y poníamos varios ejemplos, solamente lo menciona por si alguna de las personas no nos escucharon desde el principio. Cuando se desconocen esos términos, está por ejemplo los testigos de Jehová. Ellos no saludan a la bandera porque creen que la están adorando. Y están en un error porque saludar a la bandera no es símbolo de adoración, sino de honra. Entonces, los católicos dicen que no la adoran y sí adoran. Pero continuamos con el programa. Bueno, está el texto de Deuteronomios 4:15, en donde a nosotros todos nos recomienda y nos dice, para aquellos en los que posiblemente lo hagan por ignorancia, bueno, para eso están las escrituras, ¿verdad? Y para aquellos que lo hagan ya con conocimiento de causa, miremos lo que Dios nos dice. En Deuteronomios, que es un libro del Antiguo Testamento, en el versículo 4, en el versículo 15, y me voy a ir saltando porque son como 3 o 4 versículos, nos dice, guardad pues vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis. Primera cosa que queremos aquí resaltar y dejarla a un lado, porque esto de lo que estamos hablando, sea por ignorancia o sea con conocimiento de causa, corrompe nuestras almas. El hecho de darle la adoración
a otra cosa que no sea Dios o a su Hijo Jesucristo. Dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire. Y luego nos dice en el versículo 19, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Y el versículo 23 nos dice, guardaos, no os olvidéis del pacto que Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Y termino con el versículo 24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. O sea, que él, la adoración que por excelencia le corresponde a él, por ninguna causa o motivo la comparte, porque él es un Dios celoso. Entonces, cuando nos dice aquí que no nos hagamos ninguna figura de varón o de hembra, como Guadalupe, como todos los santos que hay en el santoral de la Iglesia Católica, ninguna figura de varón o de hembra o de mujer, porque aquí textualmente nos está diciendo Dios que Él es un Dios celoso. No permite, no comparte la adoración que es única y exclusivamente de Dios. Él no la comparte con nadie. Sí ha habido un personaje que desde el principio la ha querido robar, se la ha querido adjudicar, y a través de las edades, a través de los siglos, ha utilizado diferentes medios, diferentes métodos de engaño, y te dice, mira, el hecho de que la veneres, de que la honres, no la estás adorando, pero inclínate a ella y ya la estás adorando. Pídele o atribúyele poderes y ya desde ahí le estás quitando una cosa que única y exclusivamente le corresponde a nuestro Dios, y es la adoración. Sí, interesante, hermano Isaías, que usted menciona esto, porque precisamente, ¿verdad? Este engañador, ¿verdad? Engañador que es Satanás, ¿verdad? Él sabía bien que la posición de inclinar, de arrodillar, de postrarse es en realidad adorando. Entonces él quería que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo tentaba al Señor Jesucristo, ¿verdad? Diciendo que él iba a dar en Mateo 4:8 hasta 10, ¿verdad? Decía que él iba a dar todos los reinos del mundo y la gloria de ellos al Hijo de Dios si él iba a postrar delante de él, ¿verdad? En forma de adoración, sabiendo bien que cuando uno se arrodilla delante de alguien o se postra delante de alguien es señal de adoración. Y pues claro, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Lo reprendió y decía que al Señor tu Dios solamente adorarás. Pero es esto, ¿verdad? Vemos claramente, ¿verdad? Que aún el mismo diablo, ¿verdad? Él sabe que en realidad el acto de arrodillar delante de algo es un acto de adoración, y por eso trata de engañar a la gente diciendo que no, ese no es en realidad nada que tú arrodilles delante de esta imagen, no es adoración, tratando de engañarlos. Pero también se dice claramente en Apocalipsis 19:10 que el apóstol Juan escribe diciendo que yo me estoy dando de una anda. Pues primeramente leemos el verso 9, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados
los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios. Pues ahí también vemos que el apóstol Juan claramente, ¿verdad? Digamos, combina el hecho de arrodillar, de postrarse a los pies de este ángel con el propósito de adorarle, porque él dice, yo me postré a sus pies para adorarle. O sea, claramente es un hecho de adoración. También para agregar, cuando una persona se hinca, se postra delante de sus miembros o delante de alguna imagen para pedirle, es una señal de adoración. El mismo ángel de Dios no lo permitió, ni aun los mismos hombres de Dios, hablando de los siervos de Dios, no permitieron la adoración. Y nos habla en el libro de Hechos, el capítulo 10, el verso número 23, desde el 24 dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, el hombre de Dios, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. ¿Qué quería hacer Cornelio? Adorarle. Pero dice, mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Como los hombres de Dios, los siervos de Dios, no permiten este acto que es única y exclusivamente a nuestro Dios. Cuando los enseñadores o cuando los que están dirigiendo a las almas están permitiendo esto, pues claramente es señal de que no son de Dios, porque dice la misma escritura que por sus frutos los conoceréis. Y si mi miembro, si mi dirigente, si mi líder de mi congregación permite que yo haga esto, que Dios lo prohíbe, que Dios lo castiga y no me está corrigiendo, no me dice solamente esto es a Dios, claramente estoy en una religión que no es de Dios. Bueno, pero es que estás hablando ahí, Ángel, de un hombre de Dios. Si el hombre de Dios, que es el que está al frente de la iglesia, lo sabe, esto es como una escalerita. Todos los demás que están debajo de él lo tienen que saber. Pero si ustedes, por ejemplo, miren, hay una foto muy famosa que es una foto del encuentro entre Francisco, el actual Papa, y el Papa emérito, el ex Papa Benedicto XVI. Bueno, ya solamente es Ratzinger. Cuando ellos tienen su encuentro muy famoso dentro de la Iglesia Católica, hay una foto en donde los dos están arrodillados y delante de ellos está una imagen, una figura, un recuadro. No es algo que yo les esté aquí poniendo para dejar en mal o para que ustedes miren. No. Ustedes miren en la internet. Se llama El encuentro entre el Papa Francisco y Benedicto XVI y están los dos y se mira así al fondo la imagen. Bueno, hablas de Pedro, que no permitió la adoración, de un hombre que reconocía que en él verdaderamente estaba el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero aunque era verdad que era un hombre de Dios y que Dios moraba en Pedro, él asimismo, puesto que era hombre, le dijo a Cornelio, levántate porque yo también soy hombre como tú. Pero hay otra cosa que también le pertenece a nuestro Dios y esto se llaman los sacrificios. Los sacrificios quiere decir que es aquella ofrenda que se ofrece a nuestro Dios de aquel que le reconoce como tal. Bueno, hay un pasaje en las Escrituras, en Hechos 14, en donde el pueblo de Listra, allá en donde el apóstol Pablo caminó, hizo el apóstol Pablo un milagro.
Y cuando aquellos pobladores de esta ciudad miraron lo que el apóstol Pablo habían hecho, dijeron ellos, les dijeron, dioses bajo la semejanza de hombres. Fíjense bien cómo estaba mirando aquel pueblo al hombre de Dios, al apóstol Pablo y a Bernabé. Dice, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y esto lo dijeron ellos porque miraron que Pablo había hecho pues un milagro. Después de ello, ellos quisieron ofrecer sacrificios a Pablo porque lo consideraban un dios y a Bernabé porque ambos los consideraban dioses. Pero el apóstol Pablo, cuando lo oyó, que lo que quería hacer el pueblo, dice que rasgó sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Y ellos dijeron en el versículo, estoy hablando en el capítulo de los Hechos, en el versículo 15, dijeron, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Entonces, esto es cuando el hombre es verdaderamente un hombre de Dios. Pero cuando miramos que los líderes de tu iglesia, ellos mismos están inclinados delante de una imagen, y que la defensa de la iglesia es que los que se inclinan delante de una imagen lo hacen por ignorancia, entonces ¿cómo están sus líderes también? Porque esa es la defensa que ellos ponen hoy en día, de que yo soy católico, pero conozco la doctrina de la Iglesia Católica. Y dicen ellos, y la doctrina de la Iglesia Católica a mí no me enseña a rendirle adoración a las imágenes. Pero si lo estás viendo en tu líder, si tu líder está postrado delante de una imagen, pues ¿qué es eso? ¿No es una enseñanza? Porque si yo miro, ¿verdad?, que mi líder lo está haciendo y para mí él es un hombre de Dios, pues yo voy a hacer lo que él hace también. Aunque no esté, ellos dicen, no está textualmente escrito dentro de su código de derecho o dentro de sus enseñanzas que ellos dan, pero ya miramos, tanto están plasmadas en sus enseñanzas como bien en su ejemplo. Sí, por ejemplo, como decía Pablo a la iglesia, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. O sea, el apóstol tenía lugar como de ejemplar para el pueblo. Y luego fíjese, ahí nada más para terminar, en el versículo 10, el mismo capítulo 14 de Hechos dice, y siendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la les ofreciese sacrificio. Todo al ver que ellos tenían, porque en realidad sí tenían poder, y el poder que ellos tenían Dios, y los milagros que ellos hacían eran en el nombre de Jesucristo y que con el poder que les otorgó a ellos, pero ellos aún con el poder no permitieron que aquel pueblo les ofreciese sacrificio, puesto que su mente estaba, ahí sí había ignorancia. Pero ¿qué hizo el hombre de Dios? No les permitió. Dice, difícilmente lograron impedir, o sea, fue difícil que lo impidieran, pero lo hicieron, que la multitud les ofreciese sacrificio. Pero cuando miramos que el Papa llega a cierta nación y los pues representantes de aquella nación, llámese presidentes, llámense reyes, Se le hincan. ¿verdad? Se le hincan. ¿Qué ha hecho el Papa? ¿Los ha levantado? Lo permite. ¿Ha impedido? No, al contrario, ¿verdad? Se arrodillan delante de él, luego le besan la mano y pues le dan todo en charola de plata. Así es. Yo solamente quisiera comentar en el mismo pasaje de Apocalipsis 19, donde menciona de que el apóstol Juan quiso postrarse para adorar al ángel. Versículos antes, en el 4, menciona algo que es muy importante que lo veamos. Dice, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, al que está sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Entonces aquí vemos, y también en el capítulo 4, en el capítulo 5 de Apocalipsis, nos narra precisamente la adoración en el cielo. Y dice que los 24 ancianos, los seres vivientes, se postran delante del que está sentado en el trono. Entonces aquí estamos viendo claramente que ellos adoraron. ¿Y de qué manera lo hacían? Postrándose o arrodillándose delante de nuestro Dios y de su Hijo, ¿verdad? Eso queda muy claro. Entonces yo quisiera también puntualizar en algunas cosas como un tipo resumen, porque el tiempo se nos está terminando. Decimos nosotros... Eso nada más, sí, adelante, hermano.
Nada más confirmando también lo que usted dice, tanto en el cielo como en la tierra, porque el rey David también en sus Salmos 95 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Así es. Entonces ya estamos comprobando de que postrarse juntamente con los demás elementos que estamos nosotros diciendo, porque los seres vivientes, los 24 ancianos, no solamente se postraban, sino adoraban. Decimos adorar, no solamente es postrarse, decimos es rogar, es suplicar, es invocar, es tenerle fe y confianza, es atribuirle poderes, es darle el amor que a nuestro Dios le corresponde, es darle precisamente esa honra que Dios le... Todo eso es adoración, y todo eso lo hacen muchas personas sin querer, o a veces sí saben que lo están haciendo, pero lo niegan. No, es solamente una honra que le estamos haciendo. Pero entonces, decía, yo quiero puntualizar en esto. Entonces, la adoración es eso, ¿verdad? Todo lo que ya mencionamos en sus características externas como internas. ¿Y por qué decimos nosotros que los que hacen esto son idólatras? Bueno, porque hacen todos estos actos. Y durante los que nos ven por internet podrán ver las imágenes de gente hincada, ¿verdad? Entrando a la basílica, de gente. Pusimos también la fotografía del Papa actual y del Papa Benedicto también para que ustedes la vean y comprueben que no es mentira lo que estamos nosotros diciendo. También decíamos, pero quiero aclarar también otro punto. ¿Por qué decimos que el saludar a la bandera no es un acto de adoración? Aunque nunca hablamos de los testigos de Jehová en este programa porque no es para eso. Pero como lo mencioné al principio, yo quiero también aclarar ese punto. Cuando nosotros saludamos la bandera, estamos dando un reconocimiento como un símbolo patrio o un acto cívico de nuestro país, independientemente del país en que vivamos, sea aquí en Estados Unidos o en México, se le canta o se le dice, se le rinde honores a la bandera. Es verdad que se le hace un saludo, si es aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, todos los lunes se recitan en la mañana, todos los días, los niños recitan pues lo que le llaman juramento a la bandera, de la misma forma en México. Y para los testigos de Jehová no permiten que sus hijos lo hagan. Todos los niños están recitando este juramento a la bandera, que es en inglés, y en México también. Y los hijos de testigos de Jehová no lo hacen, porque creen ellos que están adorando a la bandera. Pero realmente si nosotros adoráramos a la bandera, cuando la bandera pasara delante de nosotros tendríamos que hincarnos. Veamos cómo en este país, sobre todo en Estados Unidos, a la bandera pues no se le rinde, nunca se le hincan las personas, mucho menos hay quien le diga, pues bandera, concédeme esto, o bandera, yo te pido que me cuides de esto, o bandera, mi hijo está enfermo, yo te pido. Respeto. Es un respeto solamente porque son símbolos patrios de nuestro país. Hay una pregunta, César, que es crucial en esto que estás diciendo. Mira, cuando ellos nos dicen que a las imágenes, sea el extremo del que estás comentando, de los testigos de Jehová, o sea el extremo de los católicos, ambos son prohibidos, ¿verdad? Ni uno es con entendimiento porque el hecho de desconocer se cae en ignorancia. Bueno, pero si tú me dices, yo no adoro a las imágenes, sino las honro. En el libro de Éxodo 20 nos está diciendo, no te inclinarás ni las honrarás. Entonces, si tú me estás diciendo que tienes imágenes y que no las adoras, solamente las honras, bueno, hasta eso está prohibido por Dios. Así es. Porque tanto la adoración como la honra, aunque ya acabas de mencionar al inicio del programa que hay diferentes clases de honra que Dios permite, hablando desde la honra entre nosotros mismos, honra a tu padre y a tu madre, los ancianos que gobiernan bien en la iglesia son dignos de doblada honra, hablan las escrituras, y hay honras que permite Dios, pero a las imágenes, César, casualmente, aunque ellos nos quieran decir que no las adoran, que solamente las honran, bueno, hasta eso está prohibido. Exactamente. Porque dice, no te inclinarás ni las honrarás. Ni las honrarás. Entonces, el hecho de que la palabra honra no es mala, sino es algo que Dios permite, pero no lo permite a las imágenes, porque ya desde el momento en el que tú tienes una imagen, ya estás yendo en contra del mandamiento de Dios. Si en tu iglesia hay imágenes y tú me dices, yo no las adoro, muy bien,
pero las honras, muy mal. Porque el mandamiento es, no te inclines. Si no te inclinas, estás bien. Pero si en las honras, ya estás mal. Porque el mandamiento va una de la otra. Van No te ligados. inclinarás ni las honrarás. Y no tan solo Dios prohíbe eso, quería comentar ya por último, pues una sentencia Sí. que Dios da, un castigo, dice en Apocalipsis el capítulo 21, verso 8, a todo aquel que le rinde pues ese culto a lo que no es Dios, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué me va a tocar a mí después de esta vida por vivir la vida que llevo? ¿Estoy honrando o estoy adorando? Ahí está una sentencia de Dios. Aunque ambas son malas, ¿verdad? Sí. Tanto adorar como honrar a las imágenes está prohibido por Dios. Y esto, pues, es la sentencia de la que tú mencionas, y entre las palabras, palabras que menciona aquí, dice los idólatras. Y los idólatras no son tan solo los que las adoran, no son tan solo los que se inclinan, sino son también los que las honran, los que las veneran, los que les ofrecen cualquier tipo de culto a las imágenes, sacrificios a las imágenes, mandas, las famosas mandas a las imágenes. Todo eso es algo que está prohibido por nuestro Dios. Está en la Biblia católica incluso también, está en todos lados, pero la Iglesia Católica dice no es malo. Y la Iglesia Católica, desde la entrada hasta el frente de sus templos, todas las paredes están tapizadas de imágenes. ¿Por qué? Porque es la iglesia que va en contra del mandamiento de Dios, y el que ha ido en contra del mandamiento de Dios desde un principio, no se te olvide, ha sido el diablo, Satanás. Y él es el que de alguna manera te quiere engañar diciéndote que no es adoración, sino que es honra. Bueno, ya te dimos el texto, Éxodo 23, versículo 4, dice, no te inclinarás ni las honrarás. Así es. Y también algo muy importante que debemos conocer, pero ya el día de mañana continuaremos hablando más sobre esto. Tú decías, bueno, si yo tengo una imagen y no la adoro, pues bueno, está bien. Pero dime, ¿para qué quiere, en el caso de los católicos, para qué quieren una imagen si no le van a pedir? ¿Para qué quieren una imagen si no se van a encomendar a ellas? Porque para eso las tienen. O sea, ellos no van a tener una imagen en su casa solamente de adorno. Para ellos, el tener una imagen en su casa, en su sala, en su cuarto, en su cartera, lleva un propósito. Pero después de todo esto platicaremos el día de mañana. En este programa nosotros conversamos. Solamente quiero agradecer a las personas que estuvieron con nosotros. Quiero mandar saludos a Diana Olivas de aquí de Los Ángeles, que nos estuvo sintonizando. Como siempre, a Noemí Gutiérrez desde Guadalajara. Y a Nadia Rodríguez desde la Ciudad de México, que también estuvieron conectados con nosotros. Un saludo para ellos también. Para todas las personas que también localmente nos escucharon, muchas gracias por su sintonía y lo esperamos el día de mañana. Recuerden que mañana las líneas están para ustedes en su programa. Nosotros conversamos, área 714-602-8354. Mañana continuaremos hablando de este tema tan interesante que es la diferencia entre honra y adoración. Nos despedimos de ustedes deseándoles una excelente noche y que Dios sea el que los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los